Amigos, cordiales saludos. Estamos en el espacio Fernando Aguayo América, programa que se difunde en el Ecuador a través de Gama Visión, por Mega TV en la Florida y por OnePlus TV en el Ecuador y en el mundo. Hoy tenemos como invitado al doctor Carlos Sánchez Berzaín, del Instituto Interamericano por la Democracia. El 2022 se inicia con elecciones en Costa Rica, 27 candidatos en un país de 5 millones de habitantes. ¿Qué le espera a ese pequeño país que por tradición es democrático? Costa Rica tiene una gran consistencia democrática. Lo que le espera a Costa Rica es que el proceso va a avanzar y yo creo que más allá del número de candidatos, que es el reflejo del fraccionamiento y de la confusión de nuestros tiempos, va a mantener su democracia y va a salir adelante. Hay países mucho más delicados en el análisis, como por ejemplo Colombia y Brasil. Que vamos a hablar después, por eso quería empezar con este pequeño país que tiene la democracia más prolongada en Latinoamérica. Es un pequeño gran país, porque es un país con estabilidad, es un país con respeto institucional. Y esto, Fernando, vale para aclarar lo siguiente. La democracia no es la panacea universal. La democracia no está desprovista de problemas. La democracia está creada y operada por seres humanos. La democracia es un instrumento, es un sistema, es una forma de organización para vivir fundados en la libertad, en el respeto recíproco, en la institucionalidad. Y por eso la democracia tiene como elementos esenciales el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales, el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al Estado de Derecho, que quiere decir el respeto de la ley, la división e independencia de los poderes públicos para que nadie concentre el poder, las elecciones libres, limpias, fundadas en el sufragio universal como expresión de la soberanía popular, porque el soberano es el pueblo, los gobernantes son mandatarios que tienen que rendir cuentas, y la libre organización política. Entonces, la democracia no es perfecta. La democracia es un proceso de permanente búsqueda de solución de los conflictos que la sociedad plantea, y en esa dinámica lo que se hace negativamente en nuestro tiempo para permitir la aparición de formas que dañan la democracia es exacerbar las características negativas o los defectos de la democracia para abrirle puerta a las dictaduras. Y en ese punto yo quiero plantear una reflexión muy importante. La más débil y la peor de las democracias es mucho mejor que la más sólida de las dictaduras, que no hay dictaduras sólidas. O sea, a la democracia hay que cuidarla, la democracia hay que preservarla, hay que mejorarla. Sirve para solucionar los conflictos sociales, pero cuando hay un problema social, cuando hay un problema de gobierno, de mal gobierno, que son los problemas en general, no hay que echarle la culpa a la democracia. José María Figueres fue presidente de la República en 1994 hasta el 98 y Fabricio Alvarado llegó a la segunda vuelta electoral en la anterior elección, que son candidatos importantes. Esto para decir que participa un expresidente, pero que también un joven, porque a la postre hace 4 años atrás 2 jóvenes llegaron a la segunda vuelta electoral. La juventud con preparación está bien, pero a nivel internacional ahora surge esto de que la juventud por la juventud, y eso tampoco cabe. Bueno, finalmente en democracia, si se garantizan los elementos que he enunciado y sobre todo se garantiza que las elecciones sean libres y limpias, todo el mundo tiene acceso. Y el tema de la juventud o la edad no es un elemento que se debería tomar en cuenta. Lo que hace el pueblo es votar por la gente que le ofrece un buen programa, que le da confianza, que le da condiciones de certidumbre para que en el periodo de tiempo que dura la presidencia, 4, 5, 6 años, dependiendo del país, cumpla aquello. Pero sobre todo para que después de haber gobernado, rinda cuentas, entregue el poder y haya llevado adelante un proceso de fortalecimiento de la sociedad y de la institucionalidad. En eso consiste la democracia. En Centroamérica hay situaciones un tanto especiales. Nayib Bukele, el presidente de El Salvador, que raya en lo anticonstitucional y antidemocrático. ¿Cuál es el análisis que ustedes hacen luego de esta primera parte de la gestión del señor Bukele? Mire, en mi concepto El Salvador es una democracia bajo observación.
han sucedido una serie de datos de la realidad objetiva que muestran violaciones a los principios y a los elementos esenciales de la democracia. Pero ese país sigue teniendo una institucionalidad, está en una crisis provocada por el proceso de cambio y las medidas que ha tomado el presidente Bukele, y en esa condición de democracia bajo observación, lo recomendable es que el presidente Bukele se sujete a las disposiciones de la democracia, a las disposiciones institucionales, porque si no él mismo se va a debilitar. Se puede hacer revolución, pero se puede hacer revolución en el marco de lo que es cambio con orden y orden con cambio. No necesita usted dinamitar el sistema institucional y no necesita ir a dinámicas en las cuales a partir de la concentración del poder o de un gran respaldo popular se abandonen los principios de la democracia, que es la sospecha que señala al presidente Bukele. De mi parte y en lo personal, yo creo que Bukele tiene la gran oportunidad histórica de cambiar El Salvador y de cambiarlo para bien, aprovechando ese gran respaldo popular que tiene. Pero sabe, el apoyo popular se acaba rápidamente. El apoyo popular es como el clima, es como el amor, es muy voluble, es muy rápido de irse. Y cuando se acaba, la gente pide cuentas. Cuidado que cuando le pidan cuentas a Bukele, que es un momento que va a llegar irremediablemente, estén más los negativos que los positivos. Y yo esperaría que él aproveche su popularidad para hacer cambios efectivos que afecten positivamente la vida de los salvadoreños y que en vez de dejar un país reconfrontado, de cambiar una confrontación por otra, deje un país en un camino de unidad y que deje de dar las señales de esas similitudes tan odiosas con las dictaduras del socialismo del siglo XXI, con las que sus opositores o la gente que está afectada por sus medidas lo ha empezado a marcar. Eso es muy peligroso para él. Vamos a Colombia. En marzo son las elecciones, igualmente alrededor de 22 precandidatos. Allá hay primarias. Lógicamente que aparece como primero en las encuestas Gustavo Petro, pero es el único candidato lanzado prácticamente. Luego está Sergio Fajardo, que se dice que también será candidato a la presidencia. Pero este temor que existe para los demócratas latinoamericanos y del mundo de que llegue Gustavo Petro, ¿es real o no en Colombia? Mire, para entender todo el proceso en las Américas hay que entender que hay dos Américas en el siglo XXI. Hay que recordar una América democrática y una América dictatorial. Que la América dictatorial está liderada por Cuba, que controla Venezuela, Bolivia y Nicaragua, y que hoy en el año 2022 tiene el respaldo de Argentina, de México y del Perú, que son democracias pero con presidentes y con gobiernos paradictatoriales que apoyan incondicionalmente a esas dictaduras. En ese escenario, lo que ha hecho el socialismo del siglo XXI o el castrochavismo, que representa a ese grupo dictatorial, es buscar expandirse en la región, y el año pasado se atribuía haber ganado la elección en Chile porque Boric sería un elemento que ha de encaminar a Chile en el rumbo ese de la ruptura institucional. Veremos. En el año 2022 lo que quieren hacer es meterle la mano a todas las elecciones posibles, empezando por Costa Rica, que acabamos de mencionar, pasando por Colombia y por el Brasil. Y en el tema del Brasil, ellos tienen una gran experiencia por los dos gobiernos al servicio del sistema del socialismo del siglo XXI que hizo el expresidente Santos, Juan Manuel Santos. Entonces, ahora con el gobierno actual, han habido una serie de ataques a la institucionalidad. El año pasado han habido inclusive intentos de golpe de Estado y desestabilización sostenida. El Tratado de Paz ha hecho un daño extraordinario a Colombia porque ha sido firmado en contra de la voluntad del pueblo de Colombia, que en un referéndum dijo que no, pero Santos dijo que sí y firmó el tratado en La Habana, un tratado que además ha tenido la intermediación de Cuba, que era la dueña de las guerrillas de las FARC, y han logrado lo increíble, poner en el ámbito de la
política al crimen organizado que son las FARC, que ahora tiene dos brazos, las FARC política y las disidencias que siguen matando, haciendo guerrilla y haciendo narcotráfico. En ese escenario se plantea una elección en la cual el candidato del socialismo del siglo XXI, del castrochavismo, es el señor Petro, y tiene 22 o 23% de respaldo. En primera vuelta se dice llegaría al 25%, pero en segunda vuelta no podría pasar del 45%. Es un gran dato esto del 22 o 25%, porque quiere decir que tiene tres cuartas partes de Colombia en contra. O sea, si tiene 22% de apoyo o 25% como límite, tiene 75% de los colombianos que no quieren a Petro, que no quieren al socialismo del siglo XXI y que no quieren el castrochavismo. Entonces, lo que viene ahora en el proceso electoral colombiano es que la política colombiana se ponga seria, como siempre, porque es una política seria la de Colombia, y articule las alianzas, los acuerdos y los mecanismos necesarios para que ese 75% o más de los colombianos que no quieren al castrochavismo, que no quieren a Petro, tengan el resultado que merecen. Eso es todo lo que se puede decir hoy día. Hacemos un corte comercial en Fernando Aguayo, América. Inicio de espacio publicitario. Vive intensamente, cada misión en cada rincón. Nuevo año, nuevas obras para Guayaquil. Se están reconstruyendo importantes avenidas en el norte y sur de la ciudad. En Flor de Bastión, Manuela Garaycoa. En la avenida Benjamín Carrión, Rodolfo Vaquerizo Nazur en La Alborada. Cayetano Tarruel en Los Esteros. Calle Argentina en el suburbio. Raúl Clemente Huerta en el Guasmo. En la vía principal de la Nueva Prosperina y Socio Vivienda. En todas estas obras se ha levantado pavimento rígido, rampas inclusivas, arborización y sistemas hidrosanitarios completos. La fuerza de la unión construye la nueva ciudad. Alcaldía de Guayaquil. Guayaquil es la puerta de entrada a Ecuador y a las Islas Galápagos. Una ciudad que brilla, llena de arte, música y entretenimiento. Aquí la aventura se expresa en todas sus formas, desde paseos por el río y sus malecones hasta conciertos al aire libre y vista panorámica de la ciudad desde La Perla. Y en la noche la diversión no se detiene, con diversas actividades para todos. Porque en Guayaquil una experiencia vale más que 1000 imágenes. Fin de espacio publicitario. Vive intensamente, cada misión en cada rincón. Continuamos en nuestro espacio Fernando Aguayo América. Estamos dialogando con el doctor Carlos Sánchez Berzaín, pasando revista a la democracia en América Latina, al proceso electoral que se va a dar en varias naciones en el 2022. Le había pedido una breve valoración de lo que ha sido la gestión del presidente Iván Duque. Bueno, todavía no ha terminado, ¿no? Es prematuro, pero en todo caso, yo quiero decirle que en democracia uno de los grandes problemas es que la propuesta electoral no coincide con la acción de gobierno. Y en países en los cuales no hay reelección, que es el caso de Colombia ahora, porque Santos arregló la reelección solo para él y después la quitó, esa situación es delicada. El sistema presidencialista tiene muchas debilidades. Y una de las debilidades es que un buen presidente no se puede quedar y a un mal presidente no se lo puede sacar rápidamente. Por eso, entre las ideas que yo propugno está la del parlamentarismo, para que el jefe de gobierno, que sea un buen jefe de gobierno, pueda quedarse periodos de tiempo que sean determinados por el respaldo que tenga. Sistema que debe ser introducido en los países de América Latina al estilo europeo. Que se sugiere al estilo europeo latino, pero en Italia, por ejemplo, Berlusconi fue jefe de gobierno 20 años. Alemania acaba de terminar casi 15 años, la señora Merkel. Eso da mucha estabilidad. Y los malos presidentes, Italia el anteaño pasado cambió como 10 jefes de gobierno y nadie se dio cuenta, porque además el sistema parlamentarista no afecta a la economía cuando hay un cambio del jefe del Ejecutivo. Entonces le hacía este paralelismo y abonaba por el parlamentarismo, porque en el sistema presidencial 4, 5 años, 6 años son poco tiempo para un buen presidente y son mucho tiempo para un mal presidente. Y en esa dinámica el pueblo colombiano juzgará a Duque. Yo creo que él ha tenido
aciertos importantes, como por ejemplo mantener la democracia, resistir la permanente conspiración de la que ha sido víctima su gobierno de parte del castrochavismo, pero ha tenido tremendas debilidades, nunca ha identificado bien al enemigo. Él siempre ha hablado de la agresión de la dictadura de Venezuela, pero nunca ha mencionado la dictadura de Cuba, pese a que Cuba está protegiendo a los líderes del ELN, que es el crimen organizado colombiano. Y aunque él ha tenido ese tipo de disputas, nunca ha tenido la claridad para identificar el real enemigo internacional de su gobierno, que es el castrochavismo. Ha tenido papeles importantes en materia de lo que es la gestión interna, pero eso tendrá que decirlo el pueblo colombiano. El narcoterrorismo, que de una u otra forma ha logrado espacios políticos dentro de Colombia, puede ser un gran peligro si es que llega Gustavo Petro, porque prácticamente ahí sí sería organizado desde el Estado toda la actividad esta delictual. Ya es un peligro, pero eso es el legado de Santos. Juan Manuel Santos es el responsable, premio Nobel de por medio, de ese tipo de resultado que ha dañado la institucionalidad colombiana y ha puesto en estado permanente de amenaza a la sociedad colombiana. Esa es una amenaza con la que los colombianos tienen que vivir hasta que se extinga esta generación de los criminales que han llegado a la política. Vamos hacia Brasil, un país gobernado por un presidente de derecha, se dice de ultraderecha, Jair Bolsonaro, con 5 operaciones, graves problemas en su salud por el ataque que sufrió precisamente en la campaña electoral. Él va por la reelección, pero hay que ver qué pasa, por supuesto, en la parte humana. Y por otro lado, quien estuvo preso, que es Ignacio Lula da Silva, que tiene en firme 2 sentencias y que fueron retiradas por la Suprema Corte del Brasil. ¿Cómo puede llegar alguien que ha tenido sentencias por actos delictivos tipificados en el Código Penal? ¿Cómo puede llegar nuevamente y buscar la presidencia de Brasil? Bueno, está pasando. El tema es de nuevo que se repite en el Brasil la confrontación entre el castrochavismo y la democracia. Lula es sin duda uno de los líderes importantes del castrochavismo, fue el autor del sistema internacional de corrupción más grande que se ha detectado en este siglo, que se llama el Lava Jato, y por eso fue a la cárcel, pero como el sistema de justicia no es perfecto, después del gran trabajo que se hizo a través del juez Moro y de investigadores y periodistas, le han revocado las sentencias básicamente para habilitarlo como candidato, y él en el discurso populista, que es el que sirve de punta de lanza al castrochavismo, está tratando de tomar el gobierno, está tratando de ganar la elección. La dificultad se presenta en la parte democrática, en la parte de los líderes democráticos, donde hay ahora 2, además de Bolsonaro se ha presentado el que fue juez Moro, el que precisamente encarceló. El juez Sergio Moro. Sí, el que precisamente encarceló a Lula y que fue ministro de Bolsonaro, de quien se ha separado después. Entonces, lo de el Brasil es un proceso que está en avance. La garantía es que en el Brasil sí hay democracia también, como en Colombia, y que se espera ver una elección libre y limpia, y que independientemente de quién gane, el Brasil ha demostrado que tiene una institucionalidad tan fuerte que es capaz en democracia de retirar a los castrochavistas, como sucedió con el caso del proceso que en su momento se hizo contra la expresidenta Dilma Rousseff. Entonces, el Brasil tiene fortaleza democrática que está fundada en su fortaleza económica. Es el gran país de la América Latina, y esperamos que en esta elección se le den al pueblo las condiciones, la información y la oportunidad para que haga una buena elección. El caso de México, que ahora incluso el presidente Manuel López Obrador dice que podría dar asilo político a Julian Assange, este hacker que estuvo por mucho tiempo en la embajada del Ecuador en Londres y que finalmente en el gobierno del señor Lenín Moreno fue sacado de la embajada y cayó preso en Londres. Debe ser extraditado a los Estados Unidos. ¿Cómo ve esa actitud del presidente de México? Bueno, López Obrador lo que está haciendo es responder a quienes lo han puesto en el poder. Él ha hecho varias elecciones, ha gastado
centenas de millones de dólares en esas elecciones, y obviamente es un alfil, es un instrumento del castrochavismo. Él idolatra a la dictadura de Cuba, ha recibido como jefe de Estado al dictador cubano. Él ha puesto toda la política exterior de México al servicio de las dictaduras, protege a la dictadura de Venezuela, es la sede del diálogo en el cual están engañando al pueblo venezolano sobre el tema de la crisis democrática y de la dictadura en Venezuela. Él ha puesto a México como el centro de protección de criminales y delincuentes, y no es de extrañar que públicamente diga que quiere proteger a un individuo que está requerido por la justicia de los Estados Unidos. Quiero recordar que él ha incumplido también los tratados de lo que es la lucha internacional contra el crimen organizado, el tratado de la Convención de Palermo, ha incumplido el tratado de extradición con Estados Unidos y ha incumplido el tratado de libre comercio con Estados Unidos, cuando ha recibido en su país como si fuera jefe de Estado al buscado por la justicia internacional, que es Nicolás Maduro, y en vez de detenerlo y extraditarlo como hizo con el Chapo Guzmán, lo ha tratado como presidente de Venezuela. O sea, de López Obrador se puede esperar cualquier cosa, pero la institucionalidad democrática de México está resistiendo y el periodo se le va a terminar y va a pasar a la historia como uno de los peores presidentes que ha perjudicado a ese país y que lo ha hecho caer cada vez más en la órbita de la delincuencia organizada. Hoy día, gracias a las actitudes frontales de López Obrador, México es un narcoestado. En el bloque final, luego del corte, quisiera pedirle algunos comentarios sobre el gobierno del señor Guillermo Lasso, visto desde el análisis a nivel internacional, especialmente en este tanque de pensamiento que es el Instituto Interamericano por la Democracia. Vamos a hacer un corte, retornamos. Inicio de espacio publicitario. Vive intensamente, cada misión en cada rincón. Nuevo año, nuevas obras para Guayaquil. Se están reconstruyendo importantes avenidas en el norte y sur de la ciudad. En Flor de Bastión, Manuela Garaycoa. En la avenida Benjamín Carrión, Rodolfo Vaquerizo Nazur en La Alborada, Cayetano Tarruel en Los Esteros, Calle Argentina en el suburbio, Raúl Clemente Huerta en el Guasmo, en la vía principal de la Nueva Prosperina y Socio Vivienda. En todas estas obras se ha levantado pavimento rígido, rampas inclusivas, arborización y sistemas hidrosanitarios completos. La fuerza de la unión construye la nueva ciudad. Alcaldía de Guayaquil. Guayaquil es la puerta de entrada a Ecuador y a las Islas Galápagos. Una ciudad que brilla, llena de arte, música y entretenimiento. Aquí la aventura se expresa en todas sus formas, desde paseos por el río y sus malecones hasta conciertos al aire libre y vista panorámica de la ciudad desde La Perla. Y en la noche la diversión no se detiene, con diversas actividades para todos. Porque en Guayaquil una experiencia vale más que 1000 imágenes. Fin de espacio publicitario. Vive intensamente, cada misión en cada rincón. Entramos al bloque final del espacio Fernando Aguayo América. ¿Cuál es la evaluación que ustedes pueden hacer o cuál la visión desde, en este caso, la sede del Instituto Interamericano por la Democracia en la ciudad de Miami sobre el gobierno del señor Guillermo Lasso? Primero quisiera opinar sobre el Ecuador. El Ecuador en el año pasado, en el 2021, ha sido el más grande y extraordinario ejemplo de recuperación de la democracia. El Ecuador ha llevado el único proceso de transición plenamente exitoso de las dictaduras castrochavistas a la democracia plena, de mano desde Lenín Moreno, que ha cumplido un papel extraordinario y que ha sacrificado su popularidad para que el Ecuador tenga democracia y tenga condiciones de un nuevo gobierno adecuado. Ha garantizado una elección libre y limpia, y de esa elección ha salido el presidente Guillermo Lasso. Instalado el gobierno de Guillermo Lasso, lo que hemos visto es lo natural en este siglo XXI. El inicio y el sostenimiento de la permanente conspiración de parte del castrochavismo, en este caso de la mano de todo aquello que representa a el ex gobernante Rafael Correa,
para desestabilizar, para perjudicar y para proyectar al gobierno y para proyectarse políticamente, para tratar de lograr inmunidad. No hay que olvidar que Rafael Correa es un reo condenado por la justicia del Ecuador con 8 años de cárcel con sentencia ejecutoriada. Entonces la política interna del Ecuador se ha movido de tal manera que en determinado momento se ha visto, no es malo en política, que el gobierno del presidente Lasso tiene apoyo de los bloques que representan a Rafael Correa. La cosa que se está preguntando Ecuador y el mundo es a cambio de qué, porque no se ha visto en la administración de Lasso la ejecución en el ámbito internacional de esa sentencia ejecutoriada de 8 años de cárcel contra Rafael Correa. Se está esperando que sea anotado en la Interpol, se está esperando la acción del Estado ecuatoriano para capturar a esta persona que condenado por el Ecuador, de nuevo con sentencia ejecutoriada, por corrupción y otros delitos, se pasea por la Argentina, por México, por Europa, por diferentes países, como si fuera una personalidad internacional, cosa que pone en entredicho la institucionalidad democrática del Ecuador, porque si no hay sentencia ejecutoriada, pues el gobierno del presidente Lasso debería revocarla, y si no, la tiene que cumplir. Ahora, en el ámbito interno vemos que hay confrontación política importante. Personalmente yo creo que al gobierno de Lasso le hace falta más juego político interno, más conocimiento de la manera de la operación política, porque es un gobierno de minoría, además no tiene control en el Parlamento, pero que refleja el gran éxito de la recuperación de la democracia. Lasso está manteniendo la democracia, es un extraordinario operador económico, porque esa es su profesión, va a continuar con el crecimiento del Ecuador y el Ecuador va a recuperar y va a alcanzar niveles económicos importantes, pero no hay que descuidar la política y no hay que olvidar que está bajo permanente asedio y la conspiración del castrochavismo, aunque este eventualmente le dé sus votos para algunas cosas. Correa sentenciado, él difunde por el mundo de que es un perseguido político. Claro está que lo hace también Lula da Silva y todos los que están involucrados en temas de corrupción. Creen que se lavan la cara de esa manera. Pero el gobierno, en este caso ecuatoriano, algo debe hacer a nivel internacional para que se conozca con exactitud quiénes son estos personajes. Lo único que tiene que hacer es cumplir su obligación. Olvídese de Correa, que sea Perico Pérez, que sea el ciudadano X. Hay una sentencia ejecutoriada de 8 años por corrupción y el ciudadano X está circulando por todo el mundo haciendo declaraciones, viajando. La obligación en el marco del Estado de Derecho del presidente del Ecuador, del canciller del Ecuador, del ministro del Interior del Ecuador es poner esa documentación en la Interpol a nivel internacional y capturar a ese requerido de la justicia. De eso estamos hablando, no estamos hablando de nombres, no estamos hablando de nada. Ese no es un hecho político, es un hecho criminal. De nuevo, la imprescindible separación de la política con la delincuencia organizada. Muy expresidente que se quiere decir Rafael Correa, sí, pero tiene una sentencia ejecutoriada de 8 años. Entonces, eso tiene autoridad de cosa juzgada, inamovible. Ejecútenla o que el presidente Lasso le firme una amnistía o le firme un perdón, alguna cosa y asunto terminado. Pero si no, tienen que cumplir su obligación. Doctor, muchas gracias, muy amable por brindarnos estos minutos. Amigos, recuerden ustedes que la próxima semana tienen una cita en Gamavisión en el Ecuador. Por Mega TV en la Florida se transmite el programa Fernando Aguayo América y por OnePlus TV en el Ecuador y en el mundo. Nos vemos en la siguiente semana. Va a ser un sistema de más